Hola, ¿qué tal hermanos? Buenos días, buenas tardes más bien. Muchas gracias por el favor nuevamente de su atención. Bueno, estamos aquí para una prédica más. Esperemos que les guste. Esta prédica es complementaria a la prédica anterior de Más que las aves y es muy importante que para que puedan captar bien el mensaje vean la prédica anterior. Si no lo han hecho, pues ya saben que los videos están grabados, pueden ponerle pausa, vean la prédica de Más que las aves para que puedan comprender esta. Si ya la vieron, la prédica de hoy se llama El que pide, el que busca y el que toca, ¿sí? Que es el punto ideal al que todos queremos llegar a nuestra espiritualidad, porque todos pedimos a Dios, sí, es un hecho, los creyentes, ¿no? Los que somos creyentes pedimos a Dios. Pero lo que hemos hablado en estas prédicas es cómo hacer que nuestra relación con Dios sea efectiva y que cuando tú pides se cumpla lo que el pasaje que ahorita vamos a leer, ¿sí? Porque como decía yo en la prédica anterior, siempre editamos el evangelio y nos quedamos con esta parte muy bonita que es cuando tú le pides a Dios y Dios te responde. Es la parte más maravillosa del evangelio. Pero ¿qué pasa cuando pides y no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando pides y no se resuelve? ¿Qué pasa cuando pides y no se te da? Y pensamos que Dios tiene sus tiempos o que Dios está enojado, o que, Dios no, o que la vida nos está castigando, o que Dios se apartó, o que Dios no me escucha, o que simplemente no quiere, ¿no? Esa es la siempre la conclusión habitual, ¿no? Que no es que ahorita son los tiempos de Dios y todo eso. Y hemos predicado mucho para romper esa idea, porque si bien es cierto que los tiempos de Dios son perfectos y son maravillosos cuando nosotros estamos en el reino de Dios, ¿no? Cuando nosotros estamos en el reino de los cielos, lo que hemos predicado, si yo actúo conforme al amor, estoy dentro de los cielos. Si estoy dentro del reino de los cielos, tendré las bendiciones. Si no vibro de acuerdo al amor, no estoy dentro del reino de los cielos y por ende no estoy dentro de las bendiciones. Y eso ha sido complejo de predicarlo, me ha valido debates, me ha valido perder personas, perder seguidores, pero ese es el camino cierto y Jesús es muy enfático en ese tipo de prédicas y por eso para la prédica anterior y para esta, hemos leído pues sustancialmente pedazos grandes del Sermón de la Montaña, que muchos lo consideran la piedra angular del Evangelio, porque precisamente para evitar esta parte, ¿no? Porque a veces los predicadores hemos caído en ese error de decir solamente un parrafito, un pedacito y exponer un tema sobre eso, pero para reforzar lo que hemos venido explicando, pues lo quisimos leer completo porque sin la primera parte, la segunda pierde sentido. Es estéril, porque si nosotros no comprendemos que todas nuestras acciones son las que nos vacían o nos llenan de luz, no vamos a poder entender por qué cuando pedimos no se nos da, o por qué cuando buscamos no encontramos, o por qué cuando tocamos no se nos abre, ¿sí? Entonces, decía yo al principio, es la parte más hermosa del Evangelio, el poder descubrir ese momento en el que tú pides y Él contesta, ¿no? Y empiezas a entender esos diálogos que hay entre las situaciones que vas viviendo y las situaciones que Dios quiere para ti y lo que Él quiere mostrarte, lo que Él quiere demostrarte, ¿sí? Entonces, para la prédica de hoy vamos a leer el siguiente pasaje que se que tituló El que pide, el que busca y el que toca, ¿sí? Estoy en Mateo capítulo 7, ¿sí? Y vamos a leer lo siguiente. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y esto que viene es lo medular. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Bueno, lo primero que quiero hacer es este primero vincularla con la prédica anterior. En la prédica anterior decíamos, espera, me está equivocando, me está estorbando aquí algo. En la prédica anterior decíamos como todas las correcciones que hace Jesús, ¿no? Eh, Habrán escuchado que no matarás, mas yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí? Habrán escuchado que el que da carta de repudio a la mujer, este, pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer hace que ella adultere y él también adultera. Y cualquiera que baja habrán escuchado no fornicarás, mas yo les digo que cualquiera que baja la vista para codiciar a la mujer está codiciando y habrá cometido adulterio en su corazón, ¿no? O habrán escuchado no cometerás adulterio, mas yo les digo que cualquiera que codicia a una mujer con la mirada ya adulteró en su corazón. Y no os preocupéis porque ni Salomón se vistió como los lirios, ni las aves del campo que no trabajan, nada les falta, ¿sí? Y no se preocupen por lo que habrán de vestir y lo que habrán de comer, ¿no? Es una serie de correcciones que Jesús está haciendo sobre el carácter, sobre la preocupación, sobre la codicia, sobre la mentira, ¿sí? Y son varias las correcciones que hace antes de llegar a la parte de nada les va a faltar porque son más que las aves, ¿sí? Sin embargo, ahí no termina. Eso fue el capítulo 5 y el capítulo 6. Aquí en el 7 todavía Jesús va por todo, ¿eh? Va por todas las canicas y dice, no juzgues, ya no nada más te digo, ya no nada más te digo todas esas cosas que te pido que corrijas, sino que aparte te pido que no juzgues a tu hermano. Y no lo juzgues porque no es porque no seas malo, no andes juzgando a las personas, no. Lo está diciendo, ¿por qué? Porque existe esta ley de retorno. Y de hecho esa ley de retorno que hicimos una prédica dedicada a ella, que fue la ineludible ley de causa y efecto, y que tenemos que leerla por lo menos una vez al mes, tenemos que verla una vez al mes por lo menos, para que siempre la tengamos presente, porque la razón del no mentir, la razón de no enojarnos, la razón de no ser violentos, la razón de no codiciar, todo eso está de manifiesto aquí, en lo que va a pasar si tú lo haces. Y no es que Dios se vaya a enojar o Dios te vaya a castigar, porque esas ideas ya deben ser obsoletas en nuestras vidas. Esas son del siglo anterior. Ya ahorita nosotros, como creyentes, ya no podemos de regirnos porque es que Dios te va a castigar y esas cosas raras. Que Dios no castiga. Aquí lo importante es lo que está diciendo Jesús: es, no lo hagas porque lo mismo te pasará a ti. Porque con la vara que mides serás medido. No juzgues porque serás, si tú evalúas a tu hermano, la vida te evaluará a ti. Si tú eres duro para evaluar a tu hermano, la vida será dura para evaluarte a ti. Entonces no juzgues porque con la vara que mides serás medido. Entonces lo que está diciendo Jesús es, vengo a advertirles de todas las cosas que no tienen que hacer, no para agradarme a mí, no para tenerme contento, sino porque hay una ley en su mundo donde todo lo que hacen se regresa. Y entonces los problemas que ustedes viven no es otra cosa más que la energía que está regresando. Toda la energía que salió de ustedes está regresando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la armonía y la felicidad? Que la energía que sale de nosotros debe ser positiva, ¿sí? Y eso es lo difícil. Cuando fuimos infectados en el dolor, y el dolor no puede dar fruto bueno porque no es árbol bueno, y el dolor empieza a dar fruto malo porque es árbol malo,
y el dolor empieza a dar de fruto preocupación. Y entonces Jesús te dice, yo les digo que no se preocupen. Y entonces el dolor hace que mientas. Porque uno miente por dolor, uno miente, el dolor genera miedo y el miedo nos hace mentir. Entonces, y Jesús te dice, no, no mientas. Y no, no te enojes contra tu hermano. Y no seas violento. Y no seas mentiroso. Y no seas preocupón. Y no seas triste. Y no seas codicioso, ¿no? Pero no te lo está diciendo por una exigencia nada más porque así se le está ocurriendo, sino te lo está haciendo porque eso va a regresar contra ti, porque con la vara que mides serás medido. Pero eso no es todavía lo más importante, todavía por si alguien, porque no saben, en estos 15 años, 16, ya no sé cuántos llevo, eh, me siguen debatiendo el que no, hermano, es que Jesús nos ama a todos como somos y Él Él nos acepta con nuestros errores y entonces nosotros pues no nos toca más que seguirle pidiendo que un día nos cambie, ¿no? Entonces ese discurso, hermanos, de verdad que no lleva a ningún lado, solo los va a hacer perder tiempo y, y es mi deber que en la interpretación que Dios me permite hacer de estas escrituras, compartirlo. Y yo meto las manos al fuego porque, si bien es cierto, enfrento problemas, soy consciente de que los problemas que enfrento tienen que ver con las cosas que no he sido capaz de corregir. Y obviamente, como lo hemos dicho, pues esto no es para que el lunes a las 8 de la mañana ya seas perfecto. Para eso la vida te da tantos años y tantas reencarnaciones, porque no es la primera reencarnación. Pero debe haber nuestro compromiso por intentarlo y lograr lo más que podamos. Y si nos tropezamos, volverlo a intentar. Como decíamos, la oración que más me ha gustado de las que he tenido con Jesús es que una vez le dije, no, no te puedo prometer no equivocarme, pero sí te puedo prometer que cada vez que me equivoque, regresar a ti y volverlo a intentar. Y eso sí lo he podido cumplir, porque me he equivocado infinidad de veces, pero siempre vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya en mi parte consciente ya sé que no debo mentir, aun cuando aún todavía caigo en mentiras o derivados, porque no nada más es la mentira como tal. Cuando tú dices algo y no lo cumples, que esa es mi parte que me cuesta mucho trabajo, cuando tú dices algo y te comprometes a algo y no lo cumples, por lo que sea, eso es mentir. Eso es tomado en cuenta como mentira. Entonces, híjole, a mí me ha costado, hay muchas cosas que me siguen costando trabajo, pero lo positivo y lo que me permite tener cara para seguir aquí en las predicas es que lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a intentar porque el Evangelio me dice que si yo confieso mis errores, y miren que aquí en las prédicas siempre ando ventilándome de todo lo, para que ustedes no sientan esa carga de, ay, tengo que ser perfecto, a lo mejor el hermano no vaya a ser que el hermano sí sea perfecto y por eso nos dice las cosas. No, el hermano es el más imperfecto de todos. Y yo no predico porque sea perfecto, pero predico porque estoy aprendiendo y comparto mi aprendizaje. Pero el de lo que se trata es de intentarlo. De 10 te vas a equivocar 10 al principio, luego de 10 te vas a equivocar 9, luego de 10 te vas a equivocar 8 y va a llegar un momento en que ya no te equivoques. Esa es la razón de ser el Evangelio y si te equivocas lo pones en confesión y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, pero no peques más, ¿sí? Yo te perdono, no te condeno, pero haz tu intento por ya no pecar. ¿Por qué? Porque ese pecado regresa contra ti. Sí, pero eso, insisto, todavía no es lo más importante. Pongan mucha atención a la siguiente frase, que durante años ha sido mal interpretada, pero hoy día les voy a dar la interpretación correcta. ¿Y por qué digo que es correcta? No porque yo me sienta la gran cosa, sino porque es la interpretación que, como las otras interpretaciones, hace que todo embone suavecito, sin forzarlo, sin llevarlos a estas cosas de no, ya no pregunten porque si no dudan y solo Dios sabe la respuesta y la verdad absoluta solamente la tiene Dios. No, no, no. La verdad absoluta es Jesús y Jesús se explicó a sí mismo. Que nosotros nos hagamos de los oídos sordos, o que personas no la entiendan, o que personas lo interpreten mal, ese es otro punto. Pero Jesús está muy clarito. Dice, no deis lo santo a los perros,
Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sí? Eh, Cuando Jesús está hablando de los perros y los cerdos, no está hablando de personas. ¿Sí? Porque la interpretación normal o habitual es que no des lo bueno a los que no lo valoran, ¿no? No des lo santo a los perros. Y entonces ahí vamos con nuestro disfraz de espirituales diciendo, no, es que tú no te lo mereces, tú no te mereces lo bueno de mí porque no deis lo santo a los perros, ¿no? Y eso, ¿por qué digo que es incorrecto? Porque ya no encaja con el Evangelio. No podría Jesús por un lado decirte, perdona a vuestros enemigos, ama a tu prójimo, y por otro lado te diga, pero no le des lo bueno a los perros, esos, a los perros feos, cochinos, esos, a los cerdos. No, ya no cuadra. ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿A quién está llamando perros y a quién está llamando cerdos? Jesús está llamando perros y cerdos a las cosas inmundas. Hay que recordar que para los judíos el cerdo era una representación de lo inmundo, de lo terrenal, ¿sí? Entonces cuando Jesús está hablando de los perros y los cerdos, se está refiriendo a todas las cosas que hizo mención anteriormente, que te están robando la luz, a los ladrones de la energía que mencionó. Porque, insisto, esto no se trata de moral. El Evangelio de lo que menos habla es de moral. Esto no es de no mientas porque los buenos no mentimos. No, no mientas porque esa mentira va a regresar en tu contra y después vas a tener que luchar contra ella. Véanlo en sus propias vidas. ¿Cuántas veces una mentira no acabó causando más problemas y regresando en forma de algo más grave de aquello que querías evitar con la mentira? ¿Sí? Y así con todo, ¿cuántas veces la codicia por por una persona no ha terminado con matrimonios? O sea, si Jesús te está diciendo no codicies a la mujer, ¿sí? Si no es tu esposa, pues es porque esa codicia no va a acabar ahí. No va a acabar en que tú la mires y la codicies. Porque de hecho más adelante dice, si tu ojo, eh, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti y arráncalo de ti, más vale que llegues tuerto al reino de los cielos, pero que llegues, ¿sí? Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿no? Te está hablando de que está hablando del ojo y de la mano, ¿no? La mano, hay una razón por la cual Jesús está vinculando la codicia con la mano, ¿no? No entraré en más detalles, yo creo que cualquiera puede entender a qué se refiere la relación codicia-mano, ¿no? Tocar, ¿sale? Entonces Jesús está hablando de todos los perros y todos los cerdos que mencionó desde el capítulo 5 y del capítulo 6 al capítulo 7. Viene hablando de perros y de cerdos. Los perros y los cerdos de la mentira, los perros y los cerdos de la ira, los perros y los cerdos de la soberbia, de la codicia, de la lujuria, los perros y los cerdos de la indiferencia, los perros y los cerdos de la vanidad, los perros y los cerdos de los miedos, de las tristezas, de las preocupaciones. Esos son los perros y los cerdos a donde vamos y tiramos nuestras perlas. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido diciendo en las prédicas, la luz es un tesoro acumulable y gradual, ¿sí? Como cualquier tesoro. Tú puedes atesorar 5,000 pesos y después esos 5,000 pesos pueden crecer a 100,000 pesos y luego esos 100,000 pesos pueden crecer a 1,000,000 de pesos y luego 1,000,000 de dólares, porque los tesoros son acumulativos, ¿sí? Tú puedes tener un poquito de fe Jesús lo explica, ¿no? La fe es como la semilla, empieza siendo como la semilla más pequeña, pero después se convierte en un árbol tan grande en que las aves ponen sus nidos en sus ramas. Está hablando de cosas que crecen, está hablando de cosas que se acumulan. Nos compara con los odres. Los odres, repito, lo había dicho en otra prédica, son estos lugares donde guardaban el vino para que reposara y se añejara, ¿sí? Son recipientes, ¿sí? En el Salmo 23 hacen referencia
mi copa está rebosando, ¿sí? La copa es un recipiente. Es más, el mismo cáliz donde se vierte el vino es alusión al corazón y el vino es alusión al amor que es derramado por Jesús en nuestro corazón. Un recipiente, siempre está hablando de cosas que se acumulan. Vaya, ya más claro, hacéis tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo, lo leímos la vez pasada, hacer tesoros en el cielo donde no te los pueden robar ni no se van a echar a perder con el, no se oxidan y no se ni se corrompen con el orín, ¿no? Hacéis tesoros en el cielo, o sea, está hablando de cosas que acumulas. Entonces fíjense cómo habla de los del amor como un tesoro. Y aquí fíjense cómo está diciendo que ese tesoro vas y lo tiras frente a los cerdos, porque dice, lo santo a los perros y perlas. Aquí voy a poner la otra mano. Los santos, lo santo, las perlas. Está diciendo, no tiren lo santo a los perros y no tiren las perlas a los cerdos. O sea, lo que está diciendo es, lo santo y las perlas es lo mismo. Y los perros y los cerdos es lo mismo. ¿Sí? Fíjense qué interesante. Entonces, el tesoro que nosotros vamos acumulando, ¿no? Ya puesto en un ejemplo práctico, ¿qué es lo que ocurre? Que tú vas acumulando luz, ¿no? Tú vas y sirves a tu prójimo, ayudas a alguien, ves a alguien necesitado, le tienes la mano, ves un lugar donde puedes llevar paz, ves un lugar donde puedes llevar tristeza, donde puedes llevar alegría, y de repente pasa algo que te hace enojar y explotas como el personaje este de Intensamente y te sale fuego por la cabeza. Y entonces ahí estás todo lo bueno que habías acumulado, todas las perlas que habías acumulado en las cosas buenas, vas y se lo tiras al cerdo de la ira. Fíjense. Al cerdo de la ira vas y le tiras tus perlas que te habías ganado por haber ayudado a tu prójimo. Y eso es lo que Jesús está queriendo evitar con todo este sermón del monte, que no perdamos luz, que no perdamos nuestras perlas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Ricardo? Si él pues tiene muchas perlas para darnos y si perdiéramos unas pues nos da otras, porque sus tiempos son perfectos y porque él todo nos da y porque él nos ama como somos, ¿por qué la preocupación de Jesús en que perdamos nuestras perlas? Porque en el versículo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? En otras versiones, pide y se te dará, busca y encontrarás, y toca y se te abrirá. No es casualidad. No es un momento diferente. Hay partes de la Biblia donde sí, Jesús en una parte está en un lugar y en otra parte está en otro lugar, aunque son líneas consecutivas. Pero esta no. ¿Por qué? ¿Por qué sabes eso, hermano? ¿Cómo supiste si tú no estuviste ahí? Ah, pues porque al final dice, al final de todo ese pasaje de Mateo 7, el capítulo 7, después de que termina de hablar de eso, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, estoy en el versículo 28, lo que leí estaba en el versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Quiere decir que sigue en el mismo discurso. Y vean cómo en el 28 da la conclusión del sermón de la montaña. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba con su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no como los escribas. Porque todos los intérpretes de la ley hacían mención a suposiciones, pero él hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sí? Y debemos predicar como quien tiene autoridad. O sea, fíjense qué interesante todo esto que estamos hablando el día de hoy. Porque hay una conexión entre las cosas que no debes hacer para perder luz
y las cosas que no debes hacer porque van a regresar contra ti. O sea, el resumen de todo el sermón de la montaña sería, no hagas estas cosas, no te enojes, no te preocupes, no te angusties, no tengas miedo, no, no te enojes, no codicies, no juzgues. Todo esto no lo hagas. ¿Por qué? Porque va a regresar contra ti. ¿Sí? Por la vara que mides serás medido. Todo esto va a regresar contra ti. Y aparte, estás tirando lo bueno que hay en ti, el tesoro que hay en tu corazón, lo estás tirando a los cerdos. Y entonces, cuando pidas, ya no podrás pedir y se te va a dar. O sea, Jesús está poniendo un párrafo antes lo de tires las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque quiero que cuando pidas se te dé. Porque quiero que cuando busques encuentres. Y quiero que cuando toques se te abra. Por eso necesito que tus perlas estén contigo. Porque si tú tienes luz en tu corazón, yo puedo actuar en tu favor. Si tú no tienes luz en tu corazón, yo no puedo actuar. Eso es lo importante del Evangelio. Si tú pierdes tu luz, ¿cómo puedes ser mi hijo? Si tú pierdes tu luz, ¿cómo puedes estar en el reino de los cielos? ¿Sí? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. No, es que el momento ya se volvió loco, ya se volvió inexigente. No, no, no. Eso significa el Evangelio. Ahora, que nos tarde un tiempo el tema de que primero que nos caiga el 20, porque eso es lo más difícil. Primero vamos a pasar esta etapa de no, eso no es necesario, yo me sé un camino más corto, no, mejor pónganse a trabajar y todo esto, ¿no? Y sí es importante el trabajo y sí es importante el esfuerzo, pero sin armonía se, te estancas, ¿no? Tarde o temprano te estancas. Lo hemos predicado en muchas ocasiones que lo importante de todo esto es la luz que yo tengo en mi corazón para hacer esa conexión, ¿no? Lo venimos hablando, fuimos muy enfáticos en la prédica del reino de los cielos. Esa es la razón, mientras tú estás en mí. Es más, la siguiente semana les voy a regalar la interpretación del Salmo 91, un mensaje maravilloso de Dios. Eh, Y no vamos lejos, el Salmo 91 empieza diciendo, el que vive bajo la sombra del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? O sea, el que vive, no el que cree, no el que cree que vive, no el que dice que vive, no el que va y se asoma, no el que pone imágenes como si viviera en la sombra del Altísimo, no. El que vive, quiere decir el que hace de su forma de vida, el que hace del amor su forma de vida, ¿sí? Ese es el que vive, ese es al que conozco, no al que de palabra me dice Señor, Señor, y yo le diré no lo conozco, no, yo lo conozco porque vive, yo conozco a mis ovejas, y las ovejas reconocen mi voz. Cuando hay veces que Jesús nos está diciendo mensajes, y pues simplemente decimos que eso no importa, que eso son patrañas, ¿no? Mis ovejas conocen mi voz. Quiere decir que tú llevas una transformación hasta que te conviertes en la oveja. Y cuando tú te vuelves en la oveja, nadie las arrebata de mi mano. ¿Sí? O sea, fíjense qué padre es el Evangelio, que todo cuadra perfecto. Y por eso a mí me gusta esta interpretación, porque cuadra perfecto. No hay nada que quede volando. Que no, aquí ya no pregunten, porque esto son los misterios inescudriñables del Señor. Y no, la verdad es para todos y la verdad es absoluta, pero es absoluta para todos. Pero había un mensaje de salvación, y por eso el nombre del Salvador, que Jesús nos estaba diciendo es, tengan cuidado con estas actitudes porque les hacen perder luz, y si les hacen perder luz, yo ya no los puedo ayudar. Porque, vean, esta interpretación del Evangelio me llegó a sacar lágrimas. Vean lo que dice más adelante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y esto es los profetas. ¡Pum! O sea,
mensaje súper contundente de Jesús. Lo que está diciendo Jesús es, enfóquense a conservar su luz, enfóquense en conservar eh, los tesoros, ¿sí?, del corazón. ¿Por qué piensan que mi Padre a sus peticiones les va a dar cosas malas? Si ustedes que no son buenos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿por qué piensan que mi Padre, si le piden pan, les va a dar una piedra? Y si le piden pescado, les va a dar una serpiente. Pues, ¿qué clase de padre piensan que es mi Padre? Es lo que está diciendo. ¿Cómo se les ocurre que Dios les va a mandar algo malo? Si ustedes saben dar buenas cosas a sus hijos, pues ¿cómo piensan que mi Padre les va a dar algo malo? Mejor enfóquense en conservar la luz, porque entonces pedirán y se les dará, buscarán y encontrarán, y tocarán y se les abrirá. Ese es el meollo del asunto, hermanos. Por eso predicamos, por eso tantas horas y tantas horas de prédica, para llegar a conclusiones como esta de, no es Dios el que sus tiempos, no, soy yo que perdí mis perlas y pido y no veo el cambio. Pues ya no andes perdiendo perlas. Y no eres tú, hermano, somos todos que a diario vamos perdiendo perlas y después cuando vienen los ríos, los vientos y las lluvias, pues todo se derrumba porque aquí se conecta con ese pasaje, ¿no? Dice, lo que leí es en el 7, luego ¿quién le dará pescado? O si le pide un pescado le dará una serpiente, es el 10, ¿sí? Y la puerta estrecha es el versículo 13, que ya también lo leímos en otras prédicas, pero me quiero ir de lleno a, al 24. El que no oye estas palabras y las hace, le comparará el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y no cayó porque no había perdido sus perlas. Y cuando vinieron los vientos, él pidió y se le dio, buscó y se encontró, tocó y se le abrió. ¿Sí? Y ahorita para cerrar me acordaré de darles ahí un regalo más. Pero, y al que no me escucha le compararé al hombre necio, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron los problemas, los vientos, los ríos, las lluvias, su pérdida fue grande. ¿Por qué? Porque no supo aprender a conservar sus perlas, no supo escuchar que esa mentira que dijo eran los problemas del mañana, que esa codicia del hoy eran los problemas del mañana, que esa pelea del hoy iba a ser un problema mañana. Esos problemas que después regresarán contra él y harán que todo se derrumbe. Fíjense cómo estamos conectando todo, hermanos. Por eso me encanta esta interpretación, porque nada queda volando, ¿sí? O si algo queda volando, por favor que me lo indique. Para terminar la prédica de hoy, vamos a esa parte. ¿Por qué el que pide? ¿Por qué el que busca? ¿Y por qué el que toca? Porque el que pide cree saber en dónde está la solución. El que busca no tiene idea de dónde está la solución, por eso está buscando. El que pide, pide porque piensa que esa persona es la solución, o esa forma es la solución. Entonces el que pide sabe, piensa que sabe dónde está la solución. El que busca no tiene ni idea, pero está buscando. Y el que toca se encuentra contra un obstáculo que le está impidiendo llegar. Y esto es bien interesante. Quiere decir que cuando tus problemas piensas saber dónde está la solución, o no sabes dónde está la solución, o tienes un obstáculo para llegar a la solución, en cualquiera de estas tres situaciones, el amor es la solución. ¿Sí? Cuando sepas cuando sepas dónde está la solución, cuando no sepas dónde está y cuando algo te impida llegar a tu solución, no te preocupes, conservando tus perlas, las tres se resuelven. Qué regalo tan grande el Evangelio, qué bendición es. Comprender el Evangelio es amar más a Jesús, porque entonces todo esto que Él nos anticipaba desde hace 2000 años y que ha sido ignorado por los hombres por mucho tiempo, pues es simplemente su amor diciéndole, oigan, están en un mundo donde todo lo que hacen se regresa, no hagan cosas malas porque van a perder luz y eso los va a apartar de mí,
Céntrense en amar, por eso se los dejo de primer mandamiento, céntrense en amar para que yo me encargue del resto, porque consumado está, ya no les debo nada, no falta nada, no se preocupen por nada, yo me hago cargo de todo, nada les faltará, yo los protegeré de lo que vuela, de lo que se arrastra, yo los protejo de todo, pero conserven su luz. Es lo único que les mando. Les dejo por mandamiento que conserven su luz. Yo me encargo de lo demás. Ese es el Evangelio. Espero que les haya gustado la prédica del día de hoy, que la disfruten y no se pierdan el siguiente, la explicación del Salmo 91. Bendiciones, hermanos, gran fin de semana. Vean las prédicas una y otra vez porque hay mucha información ahí condensada y a veces a la primera no se capta. Bendiciones, hermanos, muchas gracias.